Amados hermanos, continuaremos con los estudios acerca de la carta del apóstol Pablo a Tito. En esta ocasión, el estudio tiene como título Los falsos maestros en Creta. Y nos vamos a basar en la terminación del capítulo 1 y vamos a avanzar sobre el capítulo 2 hasta el versículo 2. En este estudio vamos a tener un contraste entre el perfil de los falsos maestros que estaban en la iglesia de Creta, turbando a los creyentes, y el apóstol Pablo en el capítulo 2 inicia una serie de descripciones acerca de los creyentes y la meta a la que deben de aspirar como hijos de Dios en su comportamiento. Entonces vamos a ver un contraste en este estudio. Nuestra verdad central dice así: Pablo advierte a Tito que debía velar por causa de aquellos que enseñaban falsas doctrinas y guiaban a otros al error. Así que le alertaba acerca de que tenía que estar atento, al pendiente, velando, por una parte, cuidando a la congregación y por otra parte, reprendiendo a los falsos maestros para que abandonaran esas falsas enseñanzas. Así pues, tenemos nuestro punto número 1, características de los falsos maestros. Para esto vamos a ver los versículos que representan la terminación del capítulo 1. Ciertamente, como lo veremos en esta lección, existe un gran paralelismo entre las indicaciones que el apóstol Pablo le escribe a Tito con las que le escribe también a Timoteo. Entonces, tendremos algo así como una reafirmación de cómo debemos estar como iglesia. Debemos estar al pendiente de la llegada de falsas enseñanzas y qué es lo que debemos hacer como iglesia. Para esto entonces, hermanos, empezaremos con la lectura de Tito 1:10. Dice así: porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Esta es una descripción entonces de los falsos maestros. Contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Habiendo mencionado a los que se oponen a la verdad, Pablo luego los describe a Tito y le da orientación para que supiese cómo tratarlos. Hace notar en este versículo 10 sus 3 características más importantes. Contumaces, habladores de, completamos esta porción del versículo, vanidades y engañadores. Casi siempre asociamos o vemos asociado en la Biblia contumaz y rebelde. Entonces son semejantes estos términos. Son personas que se levantan en contra de la autoridad que Dios ha puesto en la congregación. Y además hablan vanidades. Si ustedes recuerdan, en el caso de la iglesia de Éfeso, se ocupaban en genealogías y en discusiones vanas, huecas, ¿verdad? Y engañadores, porque no hablaban la verdad. Todas estas características estaban presentes también en los opositores de Timoteo que vivían en Éfeso. Y a este respecto, recordamos entonces esta cita bíblica, lo que nos hace suponer, mis amados hermanos, que fueron como oleadas, así como llegaron
a Éfeso, también llegaron a Creta y así se dispersaron por toda Galacia. Entonces, veamos esta primera cita bíblica. Primera a Timoteo 1, del 5 al 7. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Semejantes, ¿verdad? En la descripción. Y en 1 Timoteo 6, del 3 al 5, se menciona: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y aquí tenemos otra descripción de los opositores, adelantándonos un poquito. O no, más bien es en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 18. Recuérdales esto: exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Aquí están descritos en estas dos cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Dice, pero, fíjense bien, hermanos, en Creta, Tito confrontaba un elemento judío, porque este versículo 10 dice, mayormente los de la circuncisión, el grupo de los de la circuncisión, que está descrito ya tiempo antes, unos años antes, en Hechos 11:2, que dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Y luego el apóstol Pablo escribió a las iglesias de Galacia, en Gálatas 2:12, así: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, refiriéndose a Pedro. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces, además de todos estos elementos descritos de los falsos maestros en Éfeso, aquí en el Asia Menor, en Creta, Tito se enfrentaba con personas que también eran judaizantes, en quienes estas características de los de la circuncisión se presentaban de una manera destacada. Acuérdense que los judaizantes querían convertir a la ley de Moisés a los gentiles para que luego se convirtieran en cristianos. Avanzamos al versículo 11. A estos contumaces, habladores de vanidades, dice, a los cuales es preciso tapar la boca,
que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Si se fijan, hermanos, esa es una característica de los falsos maestros, la ganancia deshonesta. A esos falsos maestros era preciso tapar la boca debido al daño que estaban haciendo a las familias de la iglesia, porque así dice, trastornan casas enteras. En 2 Timoteo 3:6 dice así, si ustedes recuerdan, hermanos, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Ahí está otra característica común a los falsos maestros. El método de Tito para callarlos debía ser el mismo que el de Timoteo. Los falsos maestros debían ser instruidos para que no enseñaran ciertas cosas. Se le debería de decir claramente que no lo hicieran. Y si no obedecían, debían de ser excomulgados. En 1 Timoteo 1, 3 y 4 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. De nuevo, Pablo condenó las motivaciones de esos falsos maestros. Estaban interesados en obtener ganancias deshonestas, dinero. Buscaban una forma de manutención. Versículo 12. Este perfil de los falsos maestros, entonces, toma el apóstol Pablo una frase, un proverbio que da uno de sus profetas. El apóstol Pablo no juzga conveniente decir el nombre. De hecho, cuando ha citado otros escritores de la época de Pablo, no consigna sus nombres. Simplemente dice así el versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Para enfatizar su enseñanza, Pablo nombró la obra de Epiménides, un poeta y filósofo cretense del siglo VI a.C., que fue ampliamente considerado como profeta religioso, uno de ellos mismos, del mismo pueblo cretense. Aunque la cita puede referirse originalmente a una mentira específica, esto es, la gente de Creta decía que Zeus, el dios griego, fue enterrado en Creta, que era esto especialmente ofensivo para quienes creían que ese dios seguía vivo. Por el tiempo de Pablo, el dicho había llegado a ser un proverbio que simplemente subrayaba la baja reputación de los cretenses en general. Tan bajo era el concepto que se tenía de este pueblo que el verbo cretizó, fíjense el nombre de la isla, Creta, entonces cretizó, se hizo verbo, fue creado para expresar el concepto de mentir. Por supuesto que había muchos cristianos nobles en las congregaciones de Creta, pero Pablo fue directo al afirmar que los falsos maestros poseían las mismas ruines tendencias de los cretenses.
Fíjense cómo termina aquí diciendo el versículo 10, donde dice, habladores de vanidades y engañadores, mentirosos. Entonces, esa característica del pueblo cretense en general, dicho por su propio profeta, pues se le podía adjudicar muy bien a estos falsos maestros, engañadores y mentirosos. Continuamos con los versículos 13 y 14. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, dice ahí que la predicación fuera de exhortación firme, dura, para que estas falsas enseñanzas fueran completamente sustituidos por una fe verdadera en la palabra de Dios. No se sabe cómo fue que las congregaciones reaccionaron al directo uso de esa cita, pero seguramente entendieron el punto. Cuando dice, este testimonio es verdadero, recuérdese, se lo estaba aplicando a los falsos maestros. Los falsos maestros encajaban muy bien en el estereotipo cretense, por lo que su influencia negativa debía ser cambiada, si fuera posible, aún rescatando a los mismos falsos maestros. Tito debía reprenderlos duramente para que fueran, calificativo, amados hermanos, sanos en la fe. Sanos en la fe. Entonces las predicaciones han de haber estado bastante directas y muy, muy reprensivas para que fueran quitadas esas falsas doctrinas y quedara nada más la verdadera fe en el Evangelio. Aquí viene una descripción muy importante, amados hermanos. Esa dureza para reprender es disciplina. Dice, el objetivo final de la disciplina no es ofender ni tampoco denigrar. El objetivo final de la disciplina debe ser restaurar al que está en error. Si está con una conducta inadecuada, la debe abandonar. Si tiene enseñanzas falsas, las debe quitar, ¿verdad? Y aquí lo vemos en Gálatas 6:1 y 2 Tesalonicenses 3:14 y 15. Gálatas 6:1 dice así. Fíjese, nótese el efecto o la labor de la disciplina. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y en la segunda carta a los Tesalonicenses 3:14 y 15, dice así. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestadle como hermano. ¿Se da cuenta, hermanos? La reprensión dura, el señalamiento de un pecado para quien está en error, dice,
restauradle, es la palabra clave, con espíritu de mansedumbre. El objetivo es que esta persona se arrepienta, abandone esa conducta errónea, ese pecado, y vuelva al camino de la verdad. En el presente caso, Pablo esperaba que la severa reprensión fuera suficiente para atraer a los que habían caído en el error, de manera que dejaran de poner atención a fábulas judaicas y mandamientos de hombres que se apartaban de la verdad. Recuérdese que habíamos dicho previamente que los de la circuncisión estaban allí presentes tratando de diluir la enseñanza. Versículos 15 y 16. Dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Sigue el apóstol Pablo con la descripción de los falsos maestros. Los mandamientos que se mencionan aquí, mandamientos de hombres del versículo 14, especialmente a la luz de las influencias judaicas. ¿Se acuerdan ustedes que ellos promovían la circuncisión, entre otras cosas, y guardar el sábado? Dice, y posiblemente influencia gnóstica también. Sin duda incluían las reglas prohibitivas de tipo ascético acerca de restricción en la comida, prohibir bebida y ritos de purificación. Tenemos como complemento la cita en Colosenses 2, 20 al 23. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo puso en claro el asunto al recordarles a sus lectores la enseñanza del Señor de que la purificación es por mucho un asunto interno del hombre más bien que externo. Recordamos la cita en Marcos 7:15, que dice así: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y en Lucas 11, 39 al 41 dice: pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Así entonces, abstenerse de comidas, de bebidas
y realizar ritos de purificación externos, entonces no tiene valor absoluto para los apetitos de la carne, concluye la cita en Lucas 11. Así pues, esos eran los ritos de purificación. Nada fuera del hombre puede corromper a quien es internamente puro, pero alguien que internamente es impuro corrompe todo lo que toca. El problema con los falsos maestros era que eran impuros por dentro, en su mente. Y de acuerdo al versículo 15, dice aquí, en su mente y conciencia. En consecuencia, aunque decían conocer y seguir a Dios, sus corruptos hechos revelaban su verdadera naturaleza. En 1 de Juan 2:4 dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que los falsos maestros estaban corruptos por dentro y sus hechos manifestaban esa corrupción. Iban a las casas, las trastornaban, engañaban, obtenían ganancias deshonestas, un sinfín de tropelías. Su contaminado ser los presentaba externamente como abominables y rebeldes y reprobados. ¿Sí? Aquí lo vemos en sus hechos, abominables a Dios, rebeldes a Él y por consiguiente réprobos, si ustedes recuerdan de esa frase, réprobos delante de Dios. 1 Corintios 9:27 dice así, si no, fíjense bien, dice que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, aquí vemos reprobados, réprobos. En 1 Corintios 9:27 el apóstol Pablo dice eliminados por sus hechos. De nuevo, Pablo relaciona el error doctrinal, el error teológico con decadencia moral. Pasamos ahora al punto número 2. Opuesto completamente, amados hermanos. ¿Qué acabamos de leer en la terminación de este capítulo 1? Que los falsos maestros eran habladores de vanidades, contumaces, engañadores, con mente y conciencia corrompidos, abominables, rebeldes, reprobables. Y ahora, el apóstol Pablo termina entonces, después de alertar a Tito sobre los falsos maestros y cómo era su perfil, ahora cambia en el capítulo 2 y entonces comienza a describir la conducta, el comportamiento que debe estar presente en cada uno de los creyentes de las iglesias en Creta. Y empezamos con un pequeño grupo y así vamos a ir en la siguiente clase. En este estudio en particular vamos a ver la conducta piadosa de los ancianos. Y para esto leeremos estos dos versículos que dicen así. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe,
en el amor, en la paciencia. Retornando a sus instrucciones a Tito, Pablo establece un fuerte contraste con los falsos maestros que acaba de describir. Tito debía enseñar a la congregación lo que está de acuerdo a la sana doctrina, o más literal, la sana enseñanza. La noción de la sana enseñanza es común en las cartas pastorales. También lo es la idea de que cierto comportamiento es conveniente a la sana doctrina y otros no. Y eso lo encontramos aquí en 1 Timoteo 1:10, porque dice: los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se obtenga a la sana doctrina. Entonces, en la carta a Timoteo, también le dice el apóstol Pablo: procura, enseña la sana doctrina y que produzca fruto, que haya un buen y santo comportamiento. Las víctimas de los falsos maestros no se conformaban a la sana doctrina. Pero ahora Pablo describe el tipo correcto de comportamiento. Pues aquí está un creyente y el camino que sigue, fruto de la obediencia, verdad, amor, sabiduría, bondad, autoridad, poder. Pablo se dirigió a varios grupos. El primero de ellos, el de los ancianos. Tito debía enseñarles que manifestaran las características de la madurez. Los ancianos de aquel entonces y hoy día deben ser, y veamos el versículo 2. La primera característica es sobrios, templados. En 1 Timoteo 3:2 encontramos una cita paralela que dice así: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No era una característica exclusiva para el obispo o pastor, también lo debían presentar todos aquellos creyentes que por su edad, aquí se está refiriendo a su edad, no a su oficio o ministerio, sino por la edad, debían de ser sobrios. Todo lo contrario a un ebrio, ¿verdad? Centrado, serios. En un apartado dice, no payasos, ¿verdad? Serios, es decir, sensatos y prudentes. Eso es lo que va con la madurez. Y debe de estar presente en los ancianos como un ejemplo para los jóvenes. Estas muestras de madurez deben ser complementadas por las señales de la piedad, es decir, de su comunión íntima con Dios. Y esas señales de la piedad son las 3 virtudes centrales de la fe cristiana. Lo vemos al final del versículo 2. Fe, amor y paciencia. La impaciencia muchas veces está asociada a los jóvenes, impetuosos, ¿verdad? Pero la paciencia debe estar presente en las personas ancianas. En griego, hipomoné. Y tenemos 2 citas que apoyan esto. Dice, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Como una especie de ejercicio espiritual que recomienda el apóstol Pablo a los cristianos en Roma. Y en el 15:4 de la misma carta dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia
y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Entonces, si hay paciencia, hay esperanza. Y así debemos estar viviendo los creyentes. Ahorita, todos los creyentes, los cristianos, dice, amamos la segunda venida del Señor. Clamamos para que Él venga. Entonces, aquí lo vemos claramente relacionados, que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Verdad? Amén. No termina aquí el punto. El contraste con los falsos maestros viene a continuación. Vamos a ver cómo deben comportarse las mujeres, los jóvenes, etcétera, en sus diferentes edades, en sus diferentes roles. Y eso es lo que vamos a estudiar de una manera muy edificante en el próximo estudio. No se lo pierda. La aplicación que tenemos es esta. Jesús, nuestro Señor Jesús y los apóstoles con frecuencia amonestaron en contra de los falsos maestros y falsos profetas. Recordamos estos dos versículos, Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Esto es señal de los últimos tiempos. Ya está a la vuelta de la esquina, mi amado hermano. Debemos de estar alertas, velando por el ataque y el advenimiento de esos falsos cristos y falsos profetas. Y en Hechos 20:29, en su discurso de despedida, el apóstol Pablo menciona, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, si hubo esa amonestación, la hay. Sus enseñanzas de los falsos maestros atacan los fundamentos de la verdad e integridad sobre los cuales la fe cristiana es edificada. Usted puede reconocer a los falsos maestros, lobos rapaces, lobos vestidos de oveja, porque ellos ponen más atención en ellos, en su ministerio, en sus capacidades, que en Cristo, en la predicación de Cristo. 2. Piden hacer algo que va a comprometer o diluir su fe. 3. Muy frecuente esto. Pasan por alto la naturaleza divina de Cristo o la atacan. Y esto es muy frecuente hoy día. Y la inspiración divina de la Biblia. Y 4. Exhortan a los creyentes para que tomen decisiones basadas mayormente en el discernimiento humano, antes que en la oración y en la dirección bíblica. Estemos en alerta, mis amados hermanos. El ataque contra la Biblia y contra el Señor Jesucristo va a estar cada vez más intenso. Velemos, preparémonos y sigamos aprendiendo más y más de estas cartas que el apóstol Pablo escribió para nuestra enseñanza. Que Dios les bendiga.